Tras la salida de más de 260 militares ucranianos de la planta de Azovstal en Mariupol, Rusia habla de una rendición y Ucrania insiste en que fueron evacuados y en que esta operación continuará para salvar la vida de los combatientes. Con la caída del último bastión de defensa, el puerto de Azov estaría completamente en manos rusas. Tensión entre el Reino Unido y la Unión Europea por el protocolo para Irlanda del Norte. El gobierno británico anunció un proyecto de ley para anular unilateralmente aspectos del acuerdo negociado como parte del Brexit si no logra modificaciones con Bruselas. La Unión Europea condenó la decisión y advirtió que respondería. El gobierno de España aprobó un anteproyecto para reformar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción del Embarazo. Impulsará, entre otros temas, un permiso menstrual retribuido, una licencia de parto desde la semana 39 y que las jóvenes de entre 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento parental. Tenemos análisis. Hola y bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Comenzamos con información de la guerra en Ucrania. Más de 260 militares ucranianos abandonaron la planta de Azovstal en la ciudad de Mariupol, donde resistieron durante semanas al asedio ruso. De esta forma, se concretaría la caída del puerto de Azov. La versión de los hechos varía entre ambas partes. Mientras que Moscú dice que los efectivos se rindieron, el gobierno ucraniano insiste en que su salida hace parte de un operativo de evacuación que se viene realizando desde ayer y que continuará para salvar la vida de los soldados que para Kiev ya cumplieron su misión. Hasta ahora se confirma que los combatientes fueron llevados por las tropas del Kremlin a zonas controladas por separatistas prorrusos y la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, espera que sean intercambiados por prisioneros de guerra. Por su parte, el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso se refirió a ellos como criminales de guerra que no deberían ser canjeados, sino juzgados. Esto dijo Maliar. La defensa sostenida por nuestros defensores de Mariupol no permitió que el enemigo redistribuyera sus fuerzas alrededor de 20.000 efectivos. El enemigo no pudo redistribuirse a otras regiones y no fue capaz de capturar rápidamente a Zaporizhia. Y es que Mariupol soportó algunos de los peores episodios de la guerra, entre ellos el bombardeo a las salas de maternidad, la destrucción del refugio de cientos de civiles y los combates contra la planta de Azovstal. Veamos cómo era y lo que queda ahora. Fue hogar de más de 400.000 personas. Mariupol era una joya brillante de la industria ucraniana, el mayor centro de comercio en el mar de Azov. Su puerto y su industria metalúrgica eran clave para la economía del país, hasta que el 24 de febrero comenzó la invasión rusa. A principios de marzo, los bombardeos habían convertido los complejos de apartamentos de Mariupol en torres de escombros. Para el 7 de marzo, las tropas rusas habían rodeado la ciudad, cortaron el acceso a alimentos, la electricidad, los suministros médicos y la mayoría de rutas de escape para los civiles. Entonces, el 9 de marzo, los proyectiles alcanzaron un hospital de maternidad de la ciudad. Las imágenes de madres embarazadas heridas conmocionaron al mundo, pero a Mariupol todavía le esperaban más horrores. El 16 de marzo atacaron el Teatro del Tejado Rojo, símbolo de la creciente prosperidad y cultura de la ciudad. Más de 1.000 civiles se habían refugiado en su interior tras no poder escapar de la localidad asediada. Se cree que hasta 600 personas, entre ellas muchos niños, perecieron, según testimonios de supervivientes dados a la agencia de noticias AP. El bloqueo de Mariupol pasará a la historia de la responsabilidad por los crímenes de guerra. Es un terror que se recordará durante siglos. Cuando las fuerzas rusas tomaron la mayor parte de la ciudad, el único reducto que quedaba era su principal fábrica de acero, la planta de Azovstal. Sus kilométricos pasillos subterráneos y búnkeres proporcionaron una protección ideal. Durante más de 2 meses y medio, los soldados ucranianos consiguieron, junto a los civiles, resistir allí. Con su salida, es el último reducto de Mariupol que cambia de manos. A solo unos 600 kilómetros de la frontera rusa, Mariupol ha sufrido un fuerte asedio debido a su ubicación estratégica. La ciudad es una vía de paso o enlace terrestre entre los territorios respaldados por Rusia en el este y Crimea en el sur, y tomar el control de su industria metalúrgica y del mar de
de Azov proporcionaría a Moscú una victoria simbólica y económica, a costa de decenas de miles de vidas. Cambiamos de tema. El gobierno de Londres aseguró que en las próximas semanas pretende hacer algunos cambios unilaterales en el protocolo de Irlanda del Norte, que tras el Brexit buscó establecer normas comerciales que evitaran el retorno de una frontera física entre las dos Irlandas. La secretaria de Exteriores británica, Liz Truss, insistió en que siguen abiertos al diálogo con el bloque, pero Bruselas dijo que su respuesta sería contundente. Dando un giro de 180 grados respecto a lo acordado en 2019, el gobierno de Reino Unido prepara una nueva ley para alterar el protocolo de Irlanda del Norte. Nuestra preferencia continúa siendo una solución negociada con la Unión Europea y en paralelo a la legislación que presentamos, seguimos abiertos a futuras conversaciones, si podemos conseguir el mismo resultado mediante un acuerdo negociado. El protocolo de Irlanda del Norte es el principal motivo de parálisis política en el territorio norirlandés y una fuente de tensiones desde que entró en vigor en 2021. ¿Pero qué es el protocolo de Irlanda del Norte? Forma parte de los acuerdos del Brexit, el marco legal de separación entre Londres y Bruselas. Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, había que establecer una frontera para los controles migratorios y aduaneros de entrada al mercado único europeo. Irlanda del Norte es la única parte del Reino Unido que limita por tierra con la Unión Europea. Comparte frontera con la República de Irlanda. Sin embargo, la reimposición de nuevas barreras entre las dos Irlandas hacía temer el resurgimiento de la histórica violencia entre grupos republicanos y unionistas de las últimas décadas. Así que se decidió establecer los controles en el mar de Irlanda, entre territorio norirlandés y el resto del territorio británico. Estas disposiciones conforman el Protocolo de Irlanda del Norte y ha recogido por el derecho internacional. Pero la solución está lejos de ser definitiva. El Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte, que quiere permanecer unido a Londres, argumenta que la frontera en el mar de Irlanda socava la posición de Irlanda del Norte en el Reino Unido, por lo que rechazan aliarse con el Sinn Féin para formar el gobierno regional hasta que se resuelvan las diferencias sobre el protocolo. El Sinn Féin, que quiere la reunificación con la República de Irlanda y defiende el protocolo, ganó las elecciones de este mayo, pero necesita el apoyo de partidos unionistas para liderar el Ejecutivo. Por otro lado, Downing Street critica a la Unión Europea por ceñirse al protocolo de forma inflexible. Bruselas asegura que responderá firmemente si Londres continúa adelante con su cambio, que considera una violación flagrante de un acuerdo internacional. Vamos a España, que se encamina a reformar y ampliar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción del Embarazo. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto que sería votado por el gabinete la próxima semana. Entre los puntos clave del texto se encuentran permitir que las mujeres desde los 16 años puedan interrumpir su embarazo sin el consentimiento de sus padres, una incapacidad médica retribuida por el Estado para mujeres con fuertes dolores menstruales, que el seguro de salud proporcione la píldora anticonceptiva y un permiso de maternidad adelantado. Además, la gestación subrogada quedaría explícitamente descrita como violatoria de los derechos humanos. Para el análisis nos conectamos en Barcelona, España, con Marta Busquets Gallego. Ella es abogada experta en Derecho, Género y Salud. Señora Busquets, bienvenida a France 24. Una de las medidas más difundidas y polémicas es el permiso de baja por dolores menstruales. ¿Será posible que se mantenga este punto? ¿Qué representaría este permiso para la lucha feminista? Hola, buenas noches y gracias por el espacio. En realidad, este proyecto de reforma de ley incluye cosas, o digamos que regula cosas que ya están sucediendo y que sencillamente les da una cabida a nivel legislativo. Es decir, por ejemplo, asociaciones de salud que tienen que ver con endometriosis o problemas menstruales, sus usuarias o personas que tienen esta situación ya están recurriendo a bajas médicas. Lo que pasa es que no tienen una cabida específica y al no estar reguladas, pues por ejemplo, son bajas que no se cobran, ¿no? Entonces, lo que la ley intenta es dar cabida y regularizar esta situación. Yo entiendo o espero que sí que se pueda mantener, porque está previsto para incapacidades temporales de reglas, no de cualquier regla, sino de reglas dolorosas e incapacitantes. Ahora, la maternidad es ampliamente abordada desde las posibilidades del aborto, pasando por los permisos de maternidad e incluso rechazando fuertemente la gestación subrogada. ¿Qué opina del texto en estos apartes? En realidad, por ejemplo, en relación al aborto, lo que implica es volver a la situación anterior a la reforma que realizó el PP, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente elimina los 3 días de pensárselo en relación al aborto, la obligación de información previa.
Es decir, existe la opción, es opcional, pero no es obligatoria. Incluye que puedas tener un permiso para recuperarte después de una interrupción del embarazo, ya sea voluntaria o fortuita. Asegura que puedas tener como las dos opciones farmacológicas o quirúrgicas en los centros, y en relación a la edad de acceder al aborto, efectivamente vuelve a la situación anterior a la última reforma. ¿Por qué? Porque esto está pensado sobre todo para mujeres, chicas en situación de especial vulnerabilidad que pueden tener represalias en su entorno en caso de que se conozca la situación de embarazo. Y en relación al permiso desde la semana 39 de preparto, me parece interesante, especialmente en un contexto en que en España, sobre todo las mutuas, han endurecido los requisitos para acceder a bajas o permisos justo antes de dar a luz, con lo cual muchas mujeres tienen que acudir a bajas pues, por dolor de espalda y otro tipo de circunstancias. Y de nuevo esta ley intenta dar cabida a esto. Marta Busquets Gallego, abogada experta en Derecho, Género y Salud, muchas gracias por acompañarnos para analizar este tema aquí en France 24. Gracias a vosotros. Y vamos a Estados Unidos. El presidente Joe Biden rindió homenaje a las 10 personas afroamericanas asesinadas en un supermercado en Buffalo el sábado. Uno más en un violento historial de ataques masivos con estas características. Veamos. Los ataques por motivos raciales aumentaron en Estados Unidos en la última década. La pandemia de COVID-19, por ejemplo, alimentó la violencia contra la comunidad asiática. En marzo de 2021, un hombre de 21 años atacó 3 salones de masaje en Atlanta, dejando 8 muertos, entre ellos 6 mujeres de origen asiático. Los activistas afirman que las declaraciones de Donald Trump, presidente durante el estallido de la crisis sanitaria, amplificaron el odio. Cuando el presidente de Estados Unidos llama al coronavirus virus de China, Kung Flu, es un insulto para todos nosotros, los asiáticos. Nos están culpando de un virus que no tiene nada que ver con nosotros. En agosto de 2019, un hombre que se declaró un militante de extrema derecha desató una masacre de 23 personas en un supermercado en Texas. Le dijo a la policía que quería matar a todos los mexicanos posibles. Un año antes, en 2018, un supremacista blanco irrumpió en una sinagoga de Pittsburgh y mató a tiros a 11 personas, en el que se convirtió en el ataque antisemita más mortífero de la historia del país. Esta es la escena del crimen más horrible que he visto en 23 años en el FBI. Los miembros de la sinagoga Árbol de la Vida, que realizaban un servicio pacífico en su lugar de culto, fueron brutalmente asesinados por un hombre armado que los tenía como objetivo simplemente por su fe. Y en junio de 2015, un hombre de 21 años abrió fuego en una iglesia en Carolina del Sur, apagando la vida de 9 afroamericanos. En los últimos años, la llamada teoría del gran reemplazo ha ido ganando terreno en Estados Unidos. La teoría racista de la conspiración afirma que la población blanca sería sustituida gradualmente hasta su extinción por inmigrantes no blancos. Investigadores de los tiroteos masivos descubrieron que ha inspirado a varios autores de ataques. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.